Y hey, ¿qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy RGPro y estamos de vuelta en un nuevo video de cómo crear nuestros propios servidores locales para lo que vendría siendo el Survivalcraft multijugador. Porque ya que pues estamos comenzando en esta etapa pues de multijugador, y les quiero decir cómo hacer servidores privados para que puedan jugar y también para que puedan tener sus propias reglas dentro de su mundo, claramente. Pero bueno, ya hay uno que otro tutorial, igual aquí les va el mío explicado pues en español. Y lo primero que vamos a hacer es en nuestro navegador, tanto en celular como en computadora, entrar a zerotire.com. Es una página de networks, y aquí vamos a loguearnos. Y una vez logueados nos va a llevar a una Zerotire central que nos va a permitir crear un servidor, una network. Y aquí ya tengo dos. Este es el que uso, que es Multipro. Y vamos a crear uno nuevo, y aquí ya se creó con un nombre aleatorio. Vamos a ponerle prueba pro. Descripción, no vamos a poner descripción. Aquí podemos controlar el acceso al servidor. Lo recomiendo para cuando es público y la gente tenga el acceso pues al mundo. Lo cambien a privado si ya no quieren que entre nadie más, o cuando ya no lo usen pónganlo en privado para que no usen su IP. Así que le voy a poner en público. Luego aquí vamos a poner la dirección IP que se va a asignar. En este caso esta va a ser con 100.192. Y aquí vamos a checar también, a ver. Creo que aquí ya sería todo, porque no dice de la conexión, valga la redundancia. ¿Y qué vamos a hacer después? Se preguntarán. Este IT que te da aquí, vamos a darle en copiar y lo pasan a sus amigos, etcétera. Y en la aplicación acá, ahorita les pasaré el procedimiento en celular. Yo voy a ser el host del servidor, yo voy a abrir el mundo y vamos a dar en Join Network. Ahorita les explico este procedimiento en celular. Vamos a Join, que es unirme. Vamos a esperar a que cargue. Aquí no me lo está agarrando, a ver. Mira, aquí ya me lo agarró. Prueba pro, estoy conectado. Y esta dirección de aquí, que es 192.168, aquí voy a reconectar también para checar si es. Miren, aquí me lo cambió. Ah, no, este es el de Multipro. El de prueba pro es 192.168. Voy a anotarlo aquí. 192.168. .193.0. Aquí parcialmente debería pues funcionar. Hasta ahí escrito. Voy a compararlo con el de Multipro. A ver si está bien escrito. Voy a checarlo aquí en Discord rápidamente. Voy a hacer un pequeño corte. O bueno, yo creo no, gente. O bueno, a ver. Que ya me confundí acá. Managed address 193.3. Ah, esa es la acá que dice Managed Addresses 93.3. Creo que sí está bien escrito. Prueba pro. Sí. Una vez ya teniendo esto, vamos a darle aquí en público. Y vamos a entrar a nuestro multijugador. Que ya les había explicado un video de cómo está esta onda del mundo. Y bueno, ahora una vez aquí, vamos a darle en play. Vamos a darle New World. Va a ser en creativo. Y le dan en crear servidor. Para que vean que es un mundo diferente. Voy a cargar texturas, a ver. Estas. Y yo quiero que sea una isla. Y vamos a ponerle de mundo test. Le damos en crear servidor. Pueden poner contraseña y la velocidad en la que pasa el día, pero yo le dejaré así. Y también si el usuario necesita estar registrado en la comunidad o no, yo lo dejaré así por defecto, porque así yo lo he pues creado. Vamos a poner esta skin que no me acuerdo de quién es. Y vamos a darle en play.
Aquí pues ya debería estar creado el servidor. Y pues bueno, voy a cortar la grabación y voy a decirles cómo conectarse desde su celular. Y bueno gente, ya estamos aquí en el celular. Voy a decirles cómo conectarse. Aquí estoy en el mundo. Y por ejemplo, si se los pasan por WhatsApp o Discord, lo copian de algún lado. Y aquí en este botón de agregar le van a dar. Pero antes de eso, cuando descarguen la aplicación en celular, le dan en esta llave y le dan en Use Celular Data. Si no, no les va a servir y les puede marcar algún error. Después le vamos a dar en agregar y vamos a ingresar la misma IT. Aquí no la tengo copiada. A ver. 6 32E 290 85 F4 BB. Creo que aquí está bien escrita. Vamos a dar a ver. Le faltó algo. 632 EA 290 85 F0 F4. Y aquí le vamos a dar route al traffic to 0 right. Vamos a darle en add network y aquí vamos a darle en conectar. A ver, creo que ya nos detectó ahí ya nos detectó. Y esta IP es la de la del celular para conectarnos. Vamos a, yo creo, poner la de la compu. Una vez con esto vamos a entrar a Survivalcraft. Vamos a entrar acá. Aquí nos detecta un mundo porque es internet local. Voy a intentar agregarlo como nuevo a ver si funciona desde acá pues. Y le pondré test. Y aquí va la IP que usamos, que era 192.168.193.3. Y aquí nos detecta. Como pueden ver es diferente el test que está arriba, que es el de el local. Aquí vamos a acceder, doble clic. Ahí está. Vamos a ponernos la de RG Pro ahora sí. Y vamos a checar aquí cuando entremos para acá. A ver. Miren, aquí estoy yo. Déjenme muevo acá. Como pueden ver, ahí estoy yo. Y déjenme pongo pues acá. Estamos con las texturas. Y estamos pues recios, la verdad. Vamos a ver acá. Y aquí están buenos los ajustes, como les digo gente. Va muy fluido ahí. Yo les recomiendo que se lo chequen. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme por vía Discord para que pues podamos aclarar qué pasa y cómo podemos resolverlo. Yo soy RG Pro, gente. Aquí estoy con el Cyborg, que soy yo mismo. Si les gustó este video, no olviden suscribirse para más. Aquí voy a mover los dos al mismo tiempo. Aquí me va fluido, pero igual puede soportar hasta 20 personas estable. Depende del internet del host, también cabe aclararlo. Pero bueno gente, yo soy Richard y me despido para la próxima. Bye.